en Francia hay miles y miles de programas. Entonces, si uno tiene una idea más o menos entonces precisa de lo que quisiera estudiar, esto va a ser de una ayuda muy, muy grande. Primero, entonces, eh, ¿qué es lo que quisiera estudiar? Esto permite precisamente con más facilidad identificar las universidades o escuelas de ingeniería, de negocios que proponen el programa de mi interés. ¿Sí? Y cuando hayan hecho esta segunda etapa, podrán fácilmente averiguar los requisitos académicos y lingüísticos. Y también, entonces, aprovechar y averiguar el proceso de postulación. Porque, como lo he mencionado, el proceso de postulación puede variar, entonces, según el nivel y según, entonces, el área del conocimiento. Entonces, cuando tengan todo esto muy claro, habrán hecho una parte muy importante entonces del recorrido. ¿Okay? Entonces, esto es mi recomendación. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Quién propone estos programas? ¿Cuáles son los requisitos y cuál es el proceso de postulación? Sin hablar, obviamente, sobre la parte lingüística, porque obviamente es así, uno espera entonces descubrir cuál es el requisito de idioma para iniciar a aprender clases de francés, pues se va a demorar un poquito. Así que toca entonces de manera paralela a esto, entonces iniciar, si aún no lo han hecho, entonces iniciar entonces los cursos de francés, a menos de estar interesado en seguir un programa que se dicte en inglés. Eso es, digamos, es otra opción en nuestra página web. Entonces existe un catálogo especialmente pensado para poder identificar los programas en inglés. Bueno, y sobre eso justo acabamos de recibir una pregunta de Sara. Ella nos dice, cuando los programas son en inglés, ¿aún es necesario demostrar el dominio de francés? No, digamos que sí y no, dependerá. Dependerá entonces si el programa al cual quisieras aplicar es 100% en inglés, perdón, o 50-50. ¿Sí? Entonces toca, y precisamente desde el catálogo que he mencionado, que se llama Tots in English, toca entonces averiguar cuáles son los programas 100% en inglés, cuáles son los programas entonces 50-50. Luego, cuando es un programa 100% en inglés, entonces los estudiantes van a tomar cursos de francés, obviamente. ¿Sí? Primero, porque va a ser un requisito para poder entonces obtener el diploma. Y segundo, también creo yo, porque pues sería una lástima realmente viajar a Francia, permanecer, no sé, un año, 2 años o más en Francia y no aprovechar para aprender el idioma, ¿sí? Imagínense, después se regresan a Colombia, mandan su hoja de vida a una empresa interesada porque ve que ha estudiado en Francia, entonces quiere pensar que están hablando, que habla francés, y en el momento entonces de averiguar el nivel de idioma, usted, no, lo siento, es que tomé un curso en inglés y la verdad tengo un nivel básico en francés. O sea, sería, creo yo, realmente, o sea, ¿y qué imagen le va a dar a la empresa? La persona estuvo en Francia y no aprendió idioma. Bueno, entonces de pronto no es una persona tan, no sé, que quiere integrarse, que quiere... Entonces hay muchas consideraciones después. Entonces, obviamente, mucho mejor obviamente, entonces pensar que el idioma les va a facilitar su integración en la sociedad y sabemos que el factor integración es un factor importante en el éxito de los estudiantes. Excelente consejo. Aprovecho para recordarles que esta sesión, como somos poquitas personas, hemos habilitado sus micrófonos. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta directamente, puede levantar la mano. Y bueno, continuando, Sara Pérez también nos pregunta cómo identificar que una universidad es pública, porque nos hablabas que están las que son públicas, las que son privadas y que la mayoría de personas van a las universidades públicas. Bueno, entonces, cuando en Francia hablamos de universidad, es pública, ¿sí? Ya. A menos de ser una universidad católica, y hay pocas en Francia, hay una en París, Lille, Lyon, Angers, o sea, hay unas 5 o 6 universidades católicas. Todas las demás, las 70, son públicas. Luego, cuando hablamos
de las escuelas, porque he mencionado este término y que de pronto no es tan fácil de entender acá. Cuando hablamos de escuelas, escuelas de ingeniería, de las 204 escuelas de ingeniería que hay actualmente, el 75% son públicas. Cuando hablamos de las escuelas de negocios son privadas. Mm, Entonces, si las escuelas de artes, por ejemplo, hay unas que son privadas, otras públicas. Entonces, la idea es aprovechar los catálogos que está en nuestra página web, buscar los programas, luego ver entonces qué tipo de establecimiento brinda el programa. Si entonces dice universidad y no precisa católica, entonces es una universidad pública. ¿Okay? Luego para las escuelas y todo, entonces pueden buscar, pero si no encuentran, entonces se comunican con nosotros y les podremos responder fácilmente a la pregunta, saber si es una escuela pública o privada. entendido. Bueno, Andrés ya nos plantea una pregunta mucho más puntual. Él nos dice que ha estado interesado en un máster en Sciences Po París, pero que el costo se eleva a más de 15.000 euros para estudiantes por fuera del espacio económico europeo. Entonces él pregunta, ¿en esta universidad no aplica la ayuda del Estado de entre el 70 y 90% de la matrícula que mencionó? No. ¿Por qué? Sciences Po es un caso un poco atípico y ellos tienen entonces como unos programas propios de cierta manera que no vienen entonces subvencionados por el Estado. ¿Sí? Entonces, efectivamente es una pregunta que muchos estudiantes nos hacen, ¿sí? Pero Sciences Po es público y me piden 10 o 15.000 euros. Entonces, ¿por qué? Porque entonces decidieron ellos entonces aplicar tarifas diferentes. ¿Sí? Entonces, no es lo usual, eso es una excepción de cierta manera. Bueno, gracias. Sara Pérez nuevamente nos pregunta en esta ocasión acerca de la visa. Entonces ella dice que si con la visa de estudiante, con la visa de estudiante, ¿cuánto tiempo tenemos después para trabajar? Ok, entonces después de haber obtenido un diploma de nivel máster, me imagino, es lo que yo he mencionado durante la primera parte, Sí. la APS, este permiso temporal, se da por un año. Mm, ¿Sí? Luego, en caso de regresar a Colombia, por X motivo, y de querer entonces, por ejemplo, 2 años después, viajar de nuevo a Francia, ahora existe una nueva visa que es especialmente, digamos, dirigida a los ex estudiantes internacionales que han estudiado en Francia y que tienen entonces un proyecto de empresa, por ejemplo, en Francia. Entonces, hay una nueva visa creada especialmente para este público que de pronto no pudo seguir en Francia, que se regresó, pero que ahora no quiere, digamos, seguir estudiando, que no se, sino más bien que se está proyectando en el mundo profesional. Entonces, APS por un año. Y esta solicitud se hace desde Francia. ¿No? Toca tener cuidado porque hay muchos estudiantes que se regresan acá a Colombia y luego nos preguntan, ay, ¿cómo hago para solicitar la APS? La APS se solicita desde Francia, estando en Francia, no desde Colombia. importante. Bueno, Fabiola nos pregunta, o que ella quisiera que nos hablaras un poco acerca de la metodología de enseñanza en Francia y añado, ¿cuáles crees que son las principales choques culturales que puede enfrentar un estudiante colombiano, por ejemplo, teniendo en comparación el sistema académico de Colombia y el sistema académico de Francia? Bueno, efectivamente hay diferencias, ¿sí? Muy importantes. Primero, a nivel de o sea, la relación que hay entre el docente y los estudiantes. En Francia va a ser mucho más distante. Acá fácilmente la gente, entonces, no sé, hay esta noción de profesor y de estudiante, pero es más, digamos, amigable, de cierta manera, más fácil, entonces, de comunicarse con los docentes. En Francia a veces los docentes tienden a ser un poquito más distantes, marcar la separación entre, entonces, el docente y los estudiantes. Entonces, esto es algo que puede a veces digamos, llamar la atención para los estudiantes latinoamericanos, por ejemplo. Luego, en cuanto a la metodología, efectivamente, los cursos no se van a dictar de la misma manera.
En Francia, bueno, yo no he tomado cursos acá en Colombia, pero lo que me han dicho, entonces, que la diferencia es en cuanto a al curso, ¿no? Hay muchos docentes en Francia que van a, a dictar un curso como magistral, o sea, que los estudiantes tienen que escuchar y anotar, entonces, lo que hice. No siempre hay como una interacción. Esto obviamente va a depender, obviamente, de la materia, ¿sí? Hay materias que se prestan mucho más a la interacción entre estudiantes y profesores que otros. Entonces, la metodología de saber, entonces, tomar notas, porque el profesor no va a repetir lo que está diciendo, ¿sí? Y ningún estudiante se atreve, ay, profe, ¿me puede repetir esto? No, no, porque el profesor está abajo y de pronto tiene a 300 estudiantes en el auditorio y no va a repetir entonces la frase que acaba de dictar. O sea que hay una importante tener esta capacidad de concentración, de también ser sintético y como de restituir la información en, digamos, con un, bueno, o en laptop o papel y esfero, pero ser capaz, entonces, sintetizar esto para luego ser capaz, entonces, poder retomar esto y volver, entonces, a retomar sus notas. Entonces, esto es una dimensión importante y no es tampoco una casualidad si hay muchas universidades o los centros de universidades, centros lingüísticos de las universidades que proponen cursos de francés con un objetivo universitario. Es para preparar poquito a poco a los estudiantes al tema de la metodología, ¿sí? Entonces, serían, digamos, a nivel relacional, el contacto humano, que puede ser diferente, y a nivel metodológico, ser capaz, entonces, tomar notas, apuntes de los cursos, y eso no siempre es fácil. Incluso para los franceses, cuando salen del colegio, inician clases en la universidad, al inicio a veces es un poco complicado, pero se aprende, ¿sí? Se aprende poquito a poco. Bueno, sí, es algo que es muy importante tener en cuenta porque a veces solo nos fijamos de pronto en la diferencia del idioma, en la diferencia de las instalaciones, pero los choques culturales suelen ser barreras que son difíciles de enfrentar, sobre todo los primeros meses, y cuando son diferencias tan grandes, por ejemplo, desde Latinoamérica hasta Europa, que pues obviamente vamos a encontrar diferencias culturales. Bueno, y Andrés nos pregunta, bueno, con esa pregunta entonces la respondo. Él nos dice que si es posible obtener una beca EFEL y a su vez obtener la beca, el crédito beca de Colfuturo. Sí, sí es posible. Colfuturo no tiene ninguna restricción respecto a la cofinanciación. Es decir, si requieren la financiación de Colfuturo y adicionalmente tienen un préstamo en otra entidad o se ganan una beca en otra entidad, en un gobierno, en una universidad o tienen fondos propios, no hay ningún problema. Aquí lo importante es que confirmen con esa otra entidad si esa otra entidad sí les permite cofinanciación, que en la mayoría de los casos sí, pero es muy importante pues cerciorarse primero. Bueno, y Camilo nos pregunta qué fechas tener en cuenta del calendario académico, tiempo para tener una aplicación exitosa. Bueno, entonces, como lo he mencionado en la primera parte, los procesos de postulación, entonces, van a cambiar según el tipo de estudios, nivel y también según el tipo de institución. Eh, es posible, entonces, que la universidad en la cual quisieras estudiar te diga que tienes que hacer el proceso de postulación mediante la plataforma Études en France, que es una plataforma para postularse. Concretamente para nivel máster, este proceso abrió el 1 de octubre y va a cerrar el 15 de diciembre. O sea, cuando digo que va a cerrar, es que esta primera etapa toca validar su expediente en línea. Luego, en el transcurso del mes de enero, febrero, vamos a organizar las entrevistas pedagógicas, durante la cual entonces vas a explicar por qué estás interesado en estudiar en tal universidad, tal programa. Vamos a hablar sobre tu recorrido académico y nosotros en Campus France ahí vamos a, digamos, facilitar un poco la toma de decisión para la universidad en Francia, porque ellos a veces desconocen el entorno académico colombiano, entonces los vamos a ayudar dándoles informaciones
y entonces relacionar entonces, tu perfil académico con entonces también las expectativas de la universidad en Francia. Después, las universidades a las cuales has aplicado van a ingresar a tu expediente y van a ver si sí y si no, entonces cumples con los requisitos y si tienes un perfil interesante para ellas. Cuando uno aplica a máster, puede aplicar máximo a 7 programas a través de la plataforma Études en France. ¿Okay? Las universidades entonces luego te mandan una respuesta, básicamente son 2, sí o no. Si es no, pues no hay mucho que hacer. Si es sí, perfecto. Y si dentro de los 7 programas a los cuales aplicaste, que es el máximo, uno puede aplicar a 3, por ejemplo, pero sería una lástima, creo yo, no aprovechar y aplicar hasta los 7, las 7 opciones brindadas. Si tú tienes, por ejemplo, 4 respuestas positivas, tendrás obviamente la libertad de elegir entonces el programa de mayor interés. Entonces tú nos vas a informar a través de la mensajería Internet en France, ok, yo estoy aceptado en tal programa y es este que me llama la atención. Nosotros vamos a validar, después la plataforma Études en France entonces va a generar una carta de aceptación que será el documento clave para que luego puedas seguir con la parte visa. Entonces todo esto más o menos, el calendario. 1 de octubre, 15 de diciembre, crear su cuenta, reportar los programas a los cuales quisieras aplicar y validar el expediente. Todas estas informaciones están en nuestra página web. Hay un tutorial para acompañarlos. Brindamos también talleres de postulación para que los estudiantes lo hagan sin mayor dificultad. Entonces, esto es un primer proceso. Luego existe la posibilidad, a veces, de aplicar directamente con la universidad o escuela de tu interés. En este caso, toca seguir el proceso definido por la universidad. Si te seleccionan, te van a enviar una carta de aceptación y con esta carta de aceptación tendrás que hacer el proceso Campus France, entonces que es diferente al proceso que acabo de mencionar porque la universidad ya te ha seleccionado, ¿sí? Entonces, en este caso, el proceso es mucho más rápido, fácil. Vas a crear tu cuenta, vas a cargar tu carta de aceptación, diferentes documentos adicionales. Luego programamos una entrevista pedagógica que es obligatoria, pase lo que pase, 20 minutos y luego sigues con la parte visa. Entonces, importante averiguar entonces lo que he dicho, identificar los programas, qué es lo que quiero estudiar, los requisitos académicos, lingüísticos y el proceso de postulación que puede variar. Por ejemplo, con las escuelas de ingeniería o de negocios, no siempre, pero muchas veces el proceso de postulación se hace directamente con la escuela. Bueno, muy claro. Y respecto a eso, una pregunta que nos suelen hacer ¿es posible postularse a 2 programas de la misma universidad dentro de Claro, ese rango de 7 opciones? claro. Cuando digo 7 programas, en lo absoluto, una persona puede aplicar a 7 programas ofertados por la misma universidad. Bueno, y tú mencionas una entrevista que se debe realizar. ¿Cuál crees que es como los consejos más importantes para que una persona se prepare para esta entrevista? Bueno, primero, cuando hablamos de la entrevista en el marco de este proceso de postulación en línea, en el cual uno puede aplicar hasta 7 programas, toca tener claro que esta entrevista se va a hacer en el idioma en el cual se van a dar los programas en Francia. O sea que si es un programa que se da en francés, la entrevista se va a dar en francés. Si es un programa en inglés, la entrevista se va a hacer en inglés. ¿Sí? A diferencia, a diferencia de las otras personas que se van a postular directamente con la universidad o la escuela de negocios, de ingeniería, en fin, porque ellos han hecho el proceso de postulación directamente con la escuela y la escuela va a hacer, obviamente, el control de nivel de idioma del estudiante. Entonces, en este caso, en este segundo caso, la entrevista se va a hacer en español. ¿Sí? No hay por qué hacerlo en francés porque la universidad, entonces, seguramente digamos, tomó las medidas necesarias para averiguar que cumplía con el requisito de idioma. Entonces, una diferencia importante, según el tipo de entrevista, el idioma va a cambiar, primero. Luego, para la entrevista en el marco del proceso de postulación en línea, son entrevistas más largas, porque obviamente el estudiante pudo aplicar hasta 7 programas y a veces entonces tomamos el tiempo de hablar sobre los 7 programas.
Lo importante es tener las ideas claras. ¿Por qué se postularon a estos programas? ¿Sí? ¿Por qué entonces son interesantes estos programas? ¿Por qué la universidad debería elegir su candidatura? Porque toca pensar que las universidades en Francia reciben miles de candidaturas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué deberían seleccionar su candidatura y no la de otro estudiante? Entonces, toca preparar como su argumentario, ¿sí? Sus motivaciones, tener todo esto muy claro, ¿sí? Y realmente aplicar a los programas que son. A veces hay estudiantes que piensan, no, yo voy a aplicar directamente al segundo año de máster, sin haber pasado por el primer año de máster. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades descartan la candidatura del estudiante. ¿Okay? Entonces, es realmente muy importante aplicar entonces al nivel correspondiente. Nivel de idioma, entonces esto se prepara. Ustedes, bueno, cuando lleguen para la entrevista pedagógica, ¿de qué vamos a hablar? Pues de su plan de estudio, de su proyecto de estudio. Entonces se puede preparar. Entonces uno tiene que de pronto dedicar unas horas, ok, entonces con Campus France voy a hablar sobre esto. Ok, ¿será que conozco todos estos términos en francés? Bueno, voy a buscar, voy a preparar. Entonces, todo esto se prepara. ¿Sí? Eso es muy importante. Y durante la entrevista pedagógica también tendrán que demostrar que cumplen con el requisito lingüístico definido por la universidad. O sea que más allá de hacer entonces la entrevista en francés o en inglés, tendrán que presentarnos un documento o DELF o TCF para la entrevista en francés o IELTS, TOEFL, TOEIC para el inglés, para demostrar que cumplen con el requisito, ¿sí? Porque no todos en el equipo Campus France somos capaces, entonces, saber, bueno, el estudiante me habló en francés, ¿cuál es su nivel? ¿Será un B1, un B2, un C1? ¿Hay comprensión escrita y producción escrita? Pues, ¿cómo hacemos el día de la entrevista? No lo podemos hacer, no es nuestro papel. Entonces, toca presentar una certificación de idioma. Y toca anticipar también, porque uno no puede presentar una prueba de idioma cada semana, ¿no? Hay un calendario que toca ver con las alianzas francesas, que son las únicas instituciones avaladas por la Embajada de Francia en Colombia para poder organizar estos exámenes. Entonces, Fabiola nos pregunta, mayormente, ¿qué predomina en las universidades en Francia? ¿Productos de investigación o prácticas? Mm, a ver, no sé si entendí muy bien la pregunta y no quisiera tampoco equivocarme en la respuesta. Bueno, usualmente en Colombia, al finalizar un programa, entonces hay unos que van a pedir que hagas una tesis, un producto de investigación, y hay otros programas que van a pedir que hagas prácticas, por ejemplo, en una empresa. Ok, Entonces, ya. eh, ¿cómo funciona en el sistema académico francés? Ok, entonces para máster toca hacer una tesis. Usualmente son realmente muy pocos los programas, creo yo, que te permiten no hacer entonces tesis. Y usualmente incluso, o sea, toca hacer una tesis y una práctica, Mm. ¿sí? Durante el máster, ¿sí? Entonces será una práctica durante el máster uno, el primer año de máster, y la tesis al final del segundo año de máster, muy probablemente. Pero a veces entonces hay programas que te obligan a hacer prácticas durante el primer año y también durante el segundo año de máster. Y la tesis se hace al final entonces del segundo año de máster. Ahora, muy importante también tener en cuenta, digamos, lo siguiente, que hay estudiantes que luego quieren seguir con un doctorado. Entonces, en este caso, en el momento de elegir las materias, es muy importante entonces elegir materias que los van a preparar durante el máster al doctorado. Hay estudiantes que eligen programas que no los preparan y después que quieren hacer un doctorado, entonces no vienen, digamos, bien, digamos, preparados y a veces tienen problemas para poder estar aceptado para un doctorado. Entonces, eso es importante, pero prácticas y tesis, o sea, si quieres hacer un doctorado, obligatoriamente tendrás que hacer una tesis durante el máster. Entonces, yo diría que ambas cosas, práctica y tesis. Gracias. Bueno, esto lo acabamos de mencionar, pero para recordar, Camilo nos pregunta, los exámenes de inglés que son aceptados, ¿cuáles son? ¿IELTS, TOEFL y Duolingo? No, Duolingo no. IELTS, TOEFL, TOEIC, usualmente, ¿eh?
a veces puede ser el Cambridge, depende, son las mismas universidades o escuelas que definen sus propios requisitos, ¿sí? Pero digamos que usualmente IELTS, TOEFL, TOEIC. Bueno, hemos llegado al final de este panel. Gracias por sus preguntas. Gracias por haber participado en esta sesión. Les recuerdo que si tienen preguntas acerca del programa Crédito Beca de Colfuturo, tenemos 2 sesiones informativas cada mes. La primera es el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana, el segundo sábado de cada mes a las 9:30 de la mañana. Para conectarse, simplemente ingresan a nuestra página web colfuturo.org y en el calendario de eventos van a encontrar los enlaces de inscripción. Entonces, que tengan una feliz noche. Pierre-Marie, muchas gracias por haber asistido a esta sesión y por haber aceptado la invitación. No, pues gracias a ustedes. Y no duden entonces en buscar las informaciones en nuestra página web, comunicarse con nosotros. Tenemos unas charlas, unos Zoom de asesorías personalizadas para hacer sus preguntas, porque sabemos que es realmente o sea, un proyecto, como, entre comillas, ambicioso en el sentido de que uno puede irse por 2 años, 3 o más. Entonces es algo que no se toma a la ligera, creo yo, que se debe preparar y para prepararse toca entonces buscar las informaciones y estamos acá para ayudarles. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche. Igualmente.